¿Cómo reaccionó él cuando abrió sus ojos y vio tanta gente fea? Haber dicho, era mejor tenerlo cerrado. Qué lindo es ver, ¿no, mis hermanos? Estaba sentado hoy en la mañana ahí donde está él y me quité los lentes y quería leer la pantalla y ya no la alcancé a leer. Yo dije, ay Señor, se me va cortando la vista. Pero este hombre, la Biblia no dice qué edad tenía, pero él había nacido ciego. Pero le llegó una oportunidad. Se encontró con Jesús. El tema de esta tarde, aprovechando las oportunidades. Ese es el tema de la predicación de esta tarde, aprovechando las oportunidades. La vida está llena de oportunidades, ¿no es así? De diferentes tipos de oportunidades. Un día le llegó la oportunidad a mi esposa de conocerme. ¿Ustedes creen que era mía la oportunidad? Sí, Dios es bueno. Nos encontramos, mis hermanos, y yo aproveché la oportunidad. Ella me daba la oportunidad. Y esto es real, hermanos. Muchas personas han desaprovechado la oportunidad y se han quedado solitos o solitas, porque dejaron pasar la oportunidad y ya ni el último vagón del tren alcanzaron. ¿Las dejó o los dejó el tren? La vida está llena de oportunidades y creo que todos nosotros hemos alcanzado una oportunidad. Del hecho de que nos encontremos en este país, esa es una oportunidad que se nos dio. Se recuerda cuando venía y decía, que no me vaya a detener la policía, que no me vayan a detener en el aeropuerto, y logró pasar. Esa es una oportunidad que usted alcanzó. Hay otros que han querido o han deseado salir de sus países y lo han intentado muchas veces y lo único que han logrado son deudas nada más. Porque todos, creo que la mayor parte, quizás un 90% de nosotros no teníamos el dinero para salir de nuestro país. Alguien nos brindó la oportunidad, nos dijo, yo te presto el dinero, cuando llegues allá me lo pagas, o fuimos a un banco, nos prestamos el dinero y dejamos ahí las escrituras de una casa, de una herencia que tal vez no es ni nuestra, sino que de familia, pero buscamos la manera de salir de nuestro país para poder salir de la mediocridad que todavía seguimos ahí. Pero querernos superar ha sido uno de los propósitos de los cuales hemos salido del país, ¿no es así? Y esa oportunidad, mis hermanos, la hemos aprovechado. Hoy estamos acá, pero hay unos que también han despreciado esa oportunidad, que llegando acá se han perdido. Llegando acá han derrochado su vida. Y Dios, mis hermanos, hoy nos va a hablar de esas oportunidades. Hemos tomado el ejemplo, o hemos tomado como ejemplo la historia de este hombre que Dios lo encontró en su situación, en sus circunstancias muy difícil, pero allí le llegó la oportunidad de obtener de obtener la vista. Eso ha de ser feo, mis hermanos. ¿Usted se imagina a ese hombre ciego? ¿Cuántas cicatrices tendría en sus pies? ¿Cuántos golpes en sus manos, andar tocando por donde va? ¿Cuántas veces se cayó? Usted se levanta en las noches en lo oscuro. Y usted que conoce su casa muchas veces se tropieza cuando hay algo mal puesto, que no debería de estar ahí.
¿No es así? Porque usted sabía que eso no estaba ahí. Si usted se va a acostar, apagan la luz y le ponen una silla en el camino de su cuarto al baño, de seguro, ese día se va a tropezar en la silla porque no la ve. Y se va a asustar. Imagínese este hombre que había nacido ciego. No conocía absolutamente su camino hacia la casa o para donde a él lo llevaban a mendigar, porque ellos dependían de lo que la gente les daba. Y un día le abrieron los ojos. Ese hombre ha de haber saltado de alegría, mis hermanos. Eso es lo que yo le quiero hablar en esta tarde, que de esas circunstancias, de esas cosas que nos suceden en la vida, de ahí Dios se puede glorificar para llevarnos a otros niveles, para sacarnos de donde nos encontramos. Y podemos ver, mis hermanos, en este pasaje, cómo Dios se glorificó en este hombre. De seguro este hombre nunca se esperaba este milagro, porque naciendo ciego no sabía lo que sucedía a su alrededor. Se conocía de lo que la gente hablaba y todo eso, pero qué difícil es percibir, mis hermanos, qué difícil es escuchar sin poder ver las cosas. Que le digan que un árbol es verde, nosotros lo entendemos porque lo sabemos, pero no tenemos ni si estuviéramos ciegos, no tenemos ni la mínima idea qué color es el verde. Y este hombre, mis hermanos, tiene ese problema, pero de ese problema Dios se glorificó. Y quizás usted me diga, pero yo no estoy ciego. Me diga, pero pastor, eso se hubiera ido al hospital a hablar de los que están ciegos. Pero quizás tengas un problema y ese problema te está agotando y ese problema te tiene desesperado, pero ese problema es el trampolín para alcanzar tu oportunidad. Ese problema puede ser lo que Dios va a utilizar para que tú veas la gloria de Dios. Esa situación que tú estás pasando, mis hermanos, que te sientes con el lazo al cuello, que no ves la salida, que no ves una oportunidad, pero esa es tu oportunidad. Ese problema que tú tienes es la oportunidad para que tú des un salto de fe, para que tú alcances un peldaño más. Mis hermanos, en la vida tenemos tantos problemas o suceden tantos problemas, pero muchas veces esos problemas, bueno, llevémoslo a la matemática. Los problemas que le ponían de deber, ¿para qué era? ¿Para qué eran? Para que usted los resolviera, los solucionara y sacara un resultado. ¿No es así? Entonces, es que a veces vemos el problema, mis hermanos, como un obstáculo que no se puede pasar. A veces nos estancamos nosotros mismos, que no queremos superar ese obstáculo. ¿Ha visto la carrera de caballos? No me diga que no le gustan los caballos. Los caballos les ponen barreras, les ponen palos donde ellos van aprendiendo a superar. Primero les ponen uno bajito, después otro más alto. Llegan y se frenan
porque no se sienten con la capacidad de poderlo saltar. Pero una vez que van aprendiendo a saltar el primero, que van aprendiendo a saltar el segundo, cuando llegan al tercero, que ya lo saben hacer, ellos llegan y saltan y siguen su carrera. El cristiano, valga la redundancia, el cristiano debe de aprender también a superar obstáculos en la vida. Y ocupar estos obstáculos como oportunidades para alcanzar algo más. Para superarnos, mis hermanos. Fíjese cómo acá esta cosa va sucediendo. Y dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido? Hermanos, rápidamente nosotros vamos dictando un juicio. ¿Por qué el hermano está pasando esto? Quizás está en pecado. A saber cómo está delante de Dios. Por algo le está pasando eso. Es verdad, mis hermanos. Es verdad. Las enfermedades, los problemas que nosotros tenemos son consecuencias de pecado, pero esto es en general. O sea, todas las enfermedades resultan de la caída del hombre, pero nadie es exento de decir: y yo estoy bien porque no he pecado. Y yo me puedo enfermar igualmente, esté o no esté en pecado. Y este hombre dice que era para que la gloria de Dios se manifestase. A ti te puede llegar un problema para que la gloria de Dios se manifieste. En nosotros hace un año nos llegó el COVID y la gloria de Dios se manifestó. Hoy podemos contar y podemos decir: somos sobrevivientes. Entonces, mis hermanos, de esas consecuencias, de esas circunstancias que pueden ser parte del trato de Dios con sus hijos para llevarlos a otros niveles de fe. Porque ¿cómo crece la fe? Superando, creyéndole a Dios en todas las circunstancias de la vida. Le vamos creyendo a Dios y eso nos va, hermanos, llevando a otros niveles. O sea, el cristiano cuando está recién nacido ve un problemita y va y pide consejo a otro y le dice: pero fíjese que esto y esto, y el otro sale y le dice: no, si eso yo lo superé. Ah, sí, yo lo viví también. Dice que puedo salir de ahí. Sí, entonces aquel nuevo cristiano se va creyendo a esa palabra. Y si no, pues ahí tenemos la nube de testigo que nos dice Hebreo que aquellas cosas le sucedieron a los hombres para que diesen testimonio a nosotros. Y que creyéramos y que nos fortaleciéramos. Todas las cosas por Dios son permitidas. Él las permite, mis hermanos. Las motivaciones, las circunstancias, a veces no las entendemos. Acá tenemos un ejemplo vivo de Walter. ¿Cuánto susto no nos dio? Pero la fe de él, que se agarró de la mano de Dios y amó la vida, acá lo tenemos. Acá está. Acá, ahí Dios se glorificó. Entonces, mis hermanos, podemos ver que en este pasaje, cómo la gente criticaba a este hombre, o cómo veían el problema, porque el pueblo judío tenía este problema de que veían a los ciegos como pecadores.
que nacían así por pecado, por maldad, por los padres, o se hacían ciegos por algo que ellos habían cometido. Y es que le dije, somos muy rápidos muchas veces para dictar un juicio. ¿Se recuerda a los amigos de Job? ¿Qué amigos? ¿Usted quiere tener de eso? Acá en la iglesia se encuentran. Rapidito. En la iglesia los va a encontrar ahí, no mira a la derecha ni a la izquierda, ¿eh? Pero es que aquellos hombres llegaron con esa intención de ser apoyo para Job. Pero viendo las circunstancias en que le llegaron todas las cosas, me dijeron: ve, examínate. Quizás hayas pecado en contra de Jehová. Y por eso estás así. ¿Era ese el propósito por el cual Job estaba así? ¿Era esa la motivación por lo cual Job estaba así? Ve, ¿qué tenía que ver Job con todo lo que le estaba pasando? Pero Dios quería probar su fidelidad. Dios quería ver la fe de Job, como la puede estar Dios probando hoy la tuya o la mía, para ver de qué grado es, de cuántos quilates, pues. Usted el oro lo va y dice: ¿cuántos quilates? Bueno, usted quizás ya no es de oro, sino que ya es de diamante, zafiro. Pero según la calidad, mis hermanos, así también son las pruebas. Así son las pruebas. Entonces, mis hermanos, hay consecuencias también. Vamos a pasar problemas por malas decisiones. Pero esto no quita, mis hermanos, que Dios no nos da una oportunidad. Porque Dios es bueno y es misericordioso. Y Él nos da siempre oportunidades. Yo me recuerdo, antes de rendirme a los pies de mi Señor, pasé unas cositas que verdaderamente Dios fue bueno conmigo. 2 veces de ellas estuve a punto de perder la vida, pero Dios me cuidó, porque me quería dar una oportunidad, porque Dios tenía un plan para conmigo, porque Dios quería salvarme. Y esas malas decisiones las tomé yo. No es que Dios me llevó a eso, las tomé yo, las malas decisiones. Pero la misericordia de Dios me alcanzó y no me abandonó. Oportunidades que Dios me dio, mis hermanos, aún estando en el mundo, para que viniera a los pies de Él. Y cuando yo ya no pude, entonces yo me rendí a Él. Y en ese sufrimiento en que yo estaba pasando, Él se glorificó, dándome la salvación, restaurando todo lo que yo había arruinado, todo lo que yo había destruido. Estaba a punto de destruir mi matrimonio, porque mi esposa se había quedado acá y yo me había regresado a mi país. Y estábamos en ese problema. Yo le decía: venite, y ella me decía: yo no me voy, y yo no puedo irme. Y en ese problema habían discusiones por mi malas acciones, malas actitudes, y Dios usándola a ella, porque si ella se iba, no sé qué hubiese sucedido en nuestra vida. Pero ahí Dios nos dio oportunidad de nuevo. Así es que hay oportunidades en las oportunidades. Tenemos ese Dios, mis hermanos, de oportunidades. Muchos tipos de oportunidades nos ha dado Dios. Y no importa la situación que tú te encuentres hoy,
En la Biblia está llena, mis hermanos, de ejemplos cómo Dios ha dado oportunidades a personajes, a pueblos enteros, familias enteras, de salvación, de libertad, de restauración. Y vamos a ver unos ejemplos. Josué. Vamos a Josué. Capítulo 2. Allí hay una historia. Allí hay una historia que la hemos leído muchas veces, pero hoy vamos a ver esa oportunidad que Dios le dio a esa mujer. Esa historia que se cuenta en el capítulo 2 habla de una mujer que vivía en los muros de la ciudad de Jericó. Y Josué había enviado a unos espías a reconocer esa tierra. Y yo quiero que se traslade, vamos a tratar la manera de entrar en lo que en esa historia. Usted se puede imaginar, bueno, la mayor parte de nosotros venimos de allá para adentro, ¿verdad? O usted de la capital. ¿Quiénes son de la capital? Que hayan nacido en la capital. Nadie. ¿Verdad que se conoce cuando una persona llega a la capital? Se reconoce rápido que la persona está de visita en la capital. Su manera de vestir lo identifica. Su sombrero, la cartera que llevan. La mujer de capital usa cartera. Ustedes usan cartera, hoy viven en la capital de Milano. Pero antes usaban la cesta. Porque iban al pueblo para hacer las compras. O usaban en El Salvador le dicen el canasto. O una cosa para ir. Porque al pueblo se iba para ir a comprar las cosas. Entonces, quiero que entre, ¿no? Un poco en la historia. Aquellos dos hombres venían, ¿de dónde venían? Del desierto. ¿Sabe el color de piel que han de haber tenido ellos? ¿Sabe el tipo de zapatos? Dice que los zapatos nunca se le gastaron. ¿Saben cómo se veían esos zapatos? Así dice, tus zapatos y tu ropa no se gastó durante estuvieron en el desierto. No había agua para lavar la ropa. ¿Cuándo se bañaban? Yo no lo sé. Por eso le digo, métase un poco en la historia. Y cuando aquellos hombres entran a Jericó, fue punto de referencia para los de la ciudad. Tanto así que la Biblia dice de que los comenzaron a seguir. Y ellos se fueron a meter a la casa de Rahab. ¿No es así? ¿Por qué se fueron a meter a la casa de esa mujer? Porque eran espirituales. De seguro era la única casa que tenía la puerta abierta. Porque la mujer tenía que tener la puerta abierta para su negocio. O sea, yo le digo, métase en la historia, vamos ahí. No, es que hoy la Biblia nos cuenta lo esencial, lo importante. Pero de seguro que aquellos hombres, cuando se vieron que estaban siendo seguidos, ¿qué hacemos?
entremos acá. Eran hombres, entraron. Aquella mujer, al ver dos hombres, acá es de hacer negocio. Pero luego que ellos le dicen, mira, nosotros venimos del otro lado del río y somos del pueblo de Israel. Entonces la mujer ahí dijo, acá checo al cosa que no va. Porque ya se escuchaba hablar el historial de Israel, que Dios era poderoso, que era fuerte. Entonces esta mujer dijo, acá van a comenzar conmigo. Pero ahí comienzan las cosas a cambiar. Versículo 12 al 14. Leámoslo desde el 11. El 11 dice, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Aquella mujer, hermanos, le llegó la oportunidad de su vida, no para hacer negocio con los hombres, sino para salvar su familia de la ira de Dios o de lo que Dios ya había establecido que iba a hacer. Aquella mujer, ¿usted cree que era fácil para ella tomar a aquellos hombres? O sea, por eso le digo, trasládese. Dos hombres habían llegado, guardias de parte del rey, no sé cuántos llegaron, pero muchos hubiesen tomado la decisión de entregarlos. Decirle, mire, estos hombres son espías. Pues yo buscaría el favor del rey, humanamente, de la autoridad. Me apegaría a las leyes. Pero ella tomó la decisión más correcta para salvarse ella y su familia. Por eso le digo, o sea, el ambiente en que se encontró esta mujer, o en las circunstancias que se encontró esta mujer, no fue fácil, pero ella supo aprovechar esta oportunidad. Ella no desperdició. Estábamos en el 12, ¿verdad? Y dice, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Podemos ver, mis hermanos, cómo esta mujer se le activó la fe en esa circunstancia. O sea, el temor del pueblo, el temor de la ciudad de Jericó, de los hombres de ahí, estaban destruidos psicológicamente. Pero aquella mujer dijo, acá está mi salvación. Yo sé que ustedes van a conquistar esta tierra. Yo sé que ustedes van a pasar a este lado. Y yo apelo a que ustedes me respalden la vida. Estaba segura de que ellos iban a conquistar. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra si no denunciaréis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Ahora, esa oportunidad de esta mujer era muy arriesgada,
porque ella los tenía en el techo de su casa. Esos hombres se metían, mis hermanos. Yo no sé si usted, bueno, nosotros los salvadoreños vivimos tiempos de guerra, y donde tanto el ejército como los rebeldes, cuando llegaban a un lugar, se metían. No es que iban con un papel ahí diciendo, nos permite entrar, le vamos, disculpe, ¿podemos entrar? No. Si era posible, le botaban la puerta. Bueno, uno ya ni puerta tenía. Entraban, le daban vuelta a las camas y si era posible, le daban fuego a la casa. Esa mujer arriesgó todo, porque si a esa mujer le hubiesen encontrado esos dos hombres, ¿usted cree que la historia hubiera quedado ahí? La hubieran hecho desaparecida junto con ellos. Pero Dios estaba respaldando esa decisión, y Dios los cuidó tanto a los espías como también a ella. Josué capítulo 6 versículo 23. Josué capítulo 6 versículo 20 al 23. Cuando Dios le dio la estrategia a Josué para que los muros cayeran, ¿cuál fue? De dar 7 vueltas alrededor, y a la 7ª vuelta gritar, y los muros, así dice la alabanza, ¿verdad? Que los muros cayeron. ¿Dónde vivía la mujer? No me pregunte cómo es que esta mujer no se le cayó la casa, pero esa mujer vivía en los muros, ¿o no? Ella vivía en los muros. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. 21. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad habían, hombres y mujeres, jóvenes, viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entrad en la casa. La casa de la ramera no se cayó. Qué Dios más grande, ¿no? Si los muros cayeron y ella vivía en los muros, en la casa de la ramera, y hacer salir de ahí a la mujer y a todos los que fueron suyos. ¿Cómo? Pero saber aprovechar la oportunidad cuando Dios toca tu vida. Hay que tener esa perspectiva de ver las cosas. Hay que saber aprovechar, mis hermanos. Le cuento, hay otra historia en la Biblia. Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 5. Segunda de Reyes, ¿ya la encontraron? ¿Qué historia tenemos ahí? Eliseo y Naamán. ¿Quién era Naamán? General del ejército del rey de Siria. Era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era hombre valeroso en extremo, pero ¿qué tenía? La lepra, esa mancha blanca que aparecía, mis hermanos,
era tremenda. Es como cuando hoy usted va al hospital, ¿no? Y por allí le duele un ladito y usted va y le hacen la, ¿cómo le dicen? La radiografía, ¿no? La TAC, no, radiografía. Eso. Pero sacan la placa, ¿no? Y usted lo que ve nada más son unas manchas blancas, manchas negras que son las costillas que le aparecen a uno ahí. Y el doctor las agarra y las ve en la luz y uno no entiende. Pero él le dice, ve una manchita por ahí. Ay. ¿Y qué es eso, doctor? Puede ser cáncer. Y a uno su semblante cae. Y a uno entra en preocupación. Pues este hombre, que era general, un hombre de una buena posición, un hombre fuerte, le aparecieron esas manchas, quizás por ahí por los brazos, quizás ahí por sus pies, y se ha de haber comenzado a sentir mal, y ha de haber comenzado a preguntar, ¿quién puede sanarme de la lepra? Y no había medicina, y no había quien lo sanara. Pero esto solo era una oportunidad para su vida. Pero que si él la estaba viendo de esa manera, es harina de otro costal. Porque cuando nos llega el problema, como que nos ciega, hermanos. Como que no nos permite ver las cosas invisibles. Como que no nos permite ver con los ojos de la fe. Este hombre que era muy prepotente, que era muy orgulloso por sus triunfos, Dios le estaba dando una oportunidad. Y comenzó, mis hermanos, a usar personajes que era, por ahí aparece una jovencita que no se sabe cómo llegó por ahí, pero era una esclava, era una trabajadora. Pero Dios la utilizó para que le llevara el mensaje de que en Israel había un Dios poderoso. Y aquel hombre se va a Israel y llega primero donde el rey, y el rey se rasca sus vestiduras y le dice, ¿acaso soy yo Dios que te puedo sanar? Y oyeron esa voz, y Eliseo le dijo, mándamelo a mí. Y aquel hombre se imaginó que Eliseo, porque como él era famoso, Eliseo iba a salir a encontrarlo y lo iba a saludar. Mi Señor, bienvenido a mi casa. Acá le he preparado un cuarto con aire acondicionado. No había, hermano. Leamos el capítulo 5, versículo del 9 al 14. Dice, y vino Naamán con sus caballos y con su carro. ¿Y qué hizo? Se paró a las puertas de la casa. ¿Cómo se paró? ¿Con sencillez o con arrogancia? Enfermo y delicado. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y será. Qué catividad de Eliseo, ¿no? No era catividad, no era maldad de Eliseo. Eliseo no podía acercársele a Naamán por la lepra. Él se estaba pegando al reglamento que había en la ley mosaica. Pero
Este asirio no se esperaba eso de Eliseo. Y Naamán dice, al ver que no fue recibido, ay hermanos, cuántas oportunidades. Por eso le dije al inicio, a veces perdemos las oportunidades de nuestra vida por orgullo, por boca dura, por no hablar, por vergüenza, por no humillarnos ante Dios, por no reconocer la necesidad que tenemos. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía, para mí saldrá él luego y estando en pie, e invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Y se había, por todo el camino de seguro se había imaginado cómo iba a ser aquella cosa. Ay, cuántas veces venimos a la iglesia que me puede encontrar con el pastor y que el pastor ore y me ponga la mano, me unja con aceite y yo caiga de la unción y hable en lenguas y tantas cosas que quisiéramos que sucedieran. Y Dios estuvo acá con los brazos abiertos diciendo, si tan solo te humillares y reconocieras que yo soy tu Dios. Y dijo, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Aquellos ríos eran ríos, mis hermanos, limpios, fuertes. Y este era un río que recogía muchas aguas de diferentes lugares y todavía sigue siendo un río sucio. Algunas partes de ese río de Jordán. Y si me lavar en ellos, ¿no será también limpio? Y se volvió. ¿Y cómo se fue? Enojado. Pero Dios le dio otra oportunidad y le dijo a sus criados, háblenle. Dios usó a esos hombres. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y será limpio? ¿Qué? Deja, ve, lávate, métete. Y él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Pero su orgullo, su prepotencia lo estaba llevando de nuevo a su casa a morir de lepra. Estaba por perder su oportunidad. ¿Cuántas oportunidades, mis hermanos, hemos perdido? Oportunidades que Dios nos ha dado. Volvemos a Juan. Otra historia. Juan, capítulo 18. ¿Qué tenemos ahí? Capítulo 18, versículo 25 y 27. 25 al 27. Ahí encontramos cuando, ¿cómo tiene su título, su Biblia? Pedro niega a Jesús. Qué tremendo, mis hermanos, 3 años y medio que Pedro había andado con Jesús, aproximadamente 3 años y medio. Habían andado con Jesús, habían caminado, habían pasado diferentes problemas juntos, se había vuelto una amistad, hablándole así humanamente, ¿no? Cuando nosotros nos hacemos amigos de alguien
y comenzamos a vernos todos los días. Y se va creando ese legame, ¿no? Por eso es que a veces tenemos malas experiencias y decimos que no hay amigos en la vida. Porque ese amigo que tú creías que era tu amigo, en el momento de la dificultad, te traicionó. Y acá encontramos que Pedro había andado 3 años y medio con Jesús. Y se había formado esa amistad que uniendo un poco, entrelazando lo que el pastor predicaba en la mañana, donde Jesús dice: el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Porque Pedro apenas había estado intercediéndole a Jesús que no fuera a la cruz. Y acá encontramos que en ese proceso de Jesús, Él lo niega. Dice: estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja cuando a Jesús lo agarraron, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? ¿Que tú fuiste el que le cortaste la cabeza, la oreja? Yo ya me fui más allá. Negó Pedro otra vez y enseguida cantó. Ay, hermanos, usted se puede imaginar cómo se sintió Pedro cuando Jesús le dijo que le iba a cantar el gallo y le cantó ahí. Usted se puede imaginar sus sentimientos y emociones de Pedro en aquel momento, haber negado a su maestro. Ahí, ¿dónde quedaron aquellas palabras? ¿A quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras. ¿Dónde quedó aquella amistad? Pedro dijo: lo perdí todo. Pero por eso le digo, Dios es Dios de oportunidades. Pedro de seguro se sintió mal. Tanto así que la porción que leía mi esposa, vamos, 21. Dios es bueno, mis hermanos, porque mi esposa no sabía que yo iba a predicar en esto. Y ella leía este relato. ¿Por qué Pedro se entristece cuando Jesús le dice estas palabras? Cuando hubieron comido, dice así, 21:15, Juan 21:15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Dice así su Biblia? Ok. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió y le dijo: sí, Señor, ¿tú sabes? Pero si usted lee en su casa, lo lee tranquilamente, lo que está antes de esto, lo que sucede cuando Jesús llega a la orilla, a la playa, todo lo que va sucediendo ahí, ¿cómo creen que Pedro se sintió cuando reconoció a Jesús? O sea, cuando alguien te apuñala a la espalda, o cuando tú apuñalas a alguien a la espalda y esa persona se te acerca, ¿qué haces?
¿Cuándo has hablado mal de alguien? No me diga que nunca lo ha hecho. Si no, ya tuviera la aureola por acá. Y por casualidad te lo encontraste. Eso es feo, hermano. Cuando nosotros todavía no nos habíamos casado, o sea, ya estábamos casados, no me recuerdo, que nos encontramos a ese tipo allá en Zacate que me había robado. A mí me asaltaron un 31 de diciembre. Sí, esa vez yo no traía, gracias a Dios que no traía nada, no venía armado esa vez. Y me asaltaron, me robaron en la calle. Y el tipo yo lo conocí por su voz, lo identifiqué. Era del lugar. Y cuando pude me escapé, me le corrí, me tiró las balas, me sonaron por las orejas y yo le dije, te voy a encontrar. Todavía estaba en el mundo. Todavía había esa sed de venganza. Y a los días me lo encuentro en un negocio de zapato. Y él pensaba que yo no lo había conocido. Y él se me quiso acercar. Y yo lo vi a los ojos. Y entonces él identificó que yo lo había conocido. Y ahí agachó su cabeza. Y se dio la vuelta y se escapó. Se fue. Pero pude ver ese semblante, pude ver esa mirada de él, cómo se apagó. Ahora, Jesús llega ahí. Leámoslo desde el 10, ¿ya? Leámoslo desde el 10. Dice, Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Ok, eso es lo que Pedro había pescado. El 12 dice, les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo, no es que no lo sabían, pero todos lo habían dejado solo. Vino pues Jesús y tomó, Dios es bueno, hermano. Él iba a encontrarse con sus discípulos y había preparado hasta el pan. Había llevado los fósforos para encender el fuego. Y yo creo que el pescado también él lo llevaba. Y dice, vino pues Jesús, tomó el pan y le dio a sí mismo del pescado. Este era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Ok, volvemos. Entonces estábamos en el versículo 15, 16, dice, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás. Es que estas palabras de Jesús parece que Dios o Jesús quería sentir de Pedro si aún todavía se avergonzaba de su amistad. ¿Me amas? Es difícil volver a entablar una plática con un amigo que tú has perdido, ¿no es así? Cuesta sacarle las palabras, pero ahí no es que Pedro le estaba sacando palabras a Jesús, es Jesús quien nos da el ejemplo a nosotros de restaurar la relación. Es Él quien nos da la oportunidad. Es Él quien nos brinda de nuevo una oportunidad. Le dice, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Yo creo que acá ya Pedro ya iba tomando más confianza de nuevo. Le dijo, pastorea mis ovejas.
No sé cuánto tiempo más pasó y siguieron platicando, conversando la situación. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro, ¿qué le pasó? Se sintió mal. ¿Por qué me preguntas tanto, Señor? ¿Perdiste la confianza en mí? ¿Me consideras que ya no soy tu discípulo? Y eso llega muchas veces a nosotros, ¿no es así? Cuando le fallamos a Dios, que Dios ya no nos quiere ayudar, o Dios ya no nos va a ayudar. Pues dígale al diablo cuando llega con esos dardos: Dios es un Dios de oportunidades, y aún del polvo Él me levantará. Ese es el Dios que servimos, mis hermanos, que nos da oportunidades. Se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Si tú supiste que yo te iba a traicionar porque me dijiste que el gallo me iba a cantar, tú supiste, Señor, tú lo sabes. Tú lo sabes, Señor. Le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñirás e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió otra vez: otra oportunidad te doy, Pedro. Sígueme, no te quedes. Vamos. No te quedes en el problema, iglesia. No te quedes en la circunstancia que te encuentra. No te quedes en la enfermedad. No te abandones. Lucha, pelea, que Dios te va a dar otra oportunidad. Levántate. No, mis hermanos, es que fin que tenemos vida, hay esperanza. Hay esperanza. Así es que, qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios, mis hermanos, que nos da esta oportunidad. Este hombre, volvemos donde estábamos, capítulo 9. Estas oportunidades, mis hermanos, son puertas que se abren. En ese sufrimiento, en esa angustia, es donde Dios se glorifica. Pero, ¿cuál es el punto principal para nosotros? Es accionar. Es accionar, creerle a Dios. La ramera accionó, activó su fe. Naamán en su enojo ya estaba perdiendo su oportunidad, pero accionó, volvió y se fue y se zambulló tal y como el profeta lo había dicho. ¿Y qué logró? Sanidad. Este hombre, vamos acá, dice, versículo 3, respondió Jesús: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y aquel hombre sí que vio luz ese día. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Qué bueno que estaba ciego, ¿no? Porque si él hubiese visto, no se hubiese dejado untar los ojos con saliva. Si es que a veces somos así tan delicados. No, Señor, compra un colirio, usa un algodoncito con alcohol, algo, pero no de eso.
Pero como él estaba ciego, él no supo lo que le estaban poniendo. Y vea qué bueno esto. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque. Yo le puedo decir: vaya a la iglesia Maranata, pero usted ya conoce y mira a dónde va, sabe el bus que tiene que agarrar. Pero ese hombre: ve a lavarte. Y si alguien no lo llevaba, ¿cómo sabía dónde estaba? Se necesita la acción. De seguro dijo: alguien que me lleve al estanque, tómenme la mano y lleve. Alguien se movió en misericordia para llevar a aquel hombre al estanque. Pero le creyó a Dios. Supo que esa era la oportunidad de su vida. Y dice: fue entonces y se lavó, y entonces es que regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Ese era ciego, pero ya él hoy veía. Ese soy yo, decía. Su vida le cambió. Su vida le cambió, mis hermanos. Ese hombre, en el día apropiado, aunque si él no podía identificar antes de recibir su milagro, la luz le llegó. Cristo le alumbró su camino. Y le dije hace unos minutos: pero yo no estoy ciego. Usted puede decir: es que yo no estoy ciego. Pero podemos tener una ceguera espiritual que no nos deja ver más allá del problema que tenemos. Hay una oportunidad, y esa yo le llamo la oportunidad de las oportunidades. Es conocer a Cristo. Esa es la oportunidad más grande que usted y yo hayamos podido tener. Haber conocido a Cristo y que se nos quitara la ceguera espiritual y haber alcanzado esa salvación eterna. Póngase de pie. Capítulo 9, los últimos versículos del capítulo, versículos 35 al 41. De allí comienza, mis hermanos, un gran proceso. Este ciego que lo interrogaban, los judíos lo interrogaban, los fariseos le preguntaban cómo es que él había obtenido, porque la gente no quería creer lo que estaban viendo con sus ojos. Como dicen, no hay más ciego que el que no quiere ver. Estaban viendo, mis hermanos, el milagro. Ese hombre no podía, o sea, era conocido. Cuando uno viene de un pueblito, ¿no? Acá, bueno, aún acá a Milano, si ustedes pasan todos los días por el Duomo, se van a dar cuenta que hay personas, tanto uno que toca, uno que se pone a hacer cosas en la plaza. Usted ya sabe cuál es la posición de él, ¿no es así? Tienen un lugar fijo donde ellos se paran a hacer sus cosas, a cantar o a pedir. Este hombre tenía un lugar fijo donde él mendigaba. ¿Cuánta gente no pasaba? Era un pueblo, es una ciudad, mis hermanos, religiosa, donde llega mucha gente. Ahí pasaban los fariseos, era un lugar muy público. ¿Cómo es que dudaban de que él era? Lo que pasa es que no querían creer en Jesús. Versículo 35. Oyó Jesús que le habían ¿qué? Expulsado, y hallándole le dijo. Fíjese que qué lindo, porque Dios primero le restaura la vista humana. Primero le restaura su vista humana. Pero acá viene lo más lindo, es que Dios es Dios de oportunidades. Oportunidad más otra oportunidad. Y le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios?
Respondió él y dijo: ¿qué ve, Señor? Para que crea en él. Le dijo Jesús: pues le has visto. Con esos tus nuevos ojos que tienes, hombre. Le estás viendo. Le has visto. El que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor. ¿Y qué? ¿Cómo no lo iba a hacer? ¿Cómo no lo iba a hacer, iglesia? Si había visto a un Dios de oportunidades. Lo reconoció que él era quien le había dado la vista humana y que hoy le estaba quitando la ceguera espiritual. Y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean, vean, y los que ven sean cegados. Denle gracias al Señor porque nos quitó esa ceguera espiritual, mis hermanos, y hoy nosotros podemos ver. Dele gloria al Señor, dele alabanza. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendrías pecado. Ustedes estaban acusando a aquel hombre que había nacido ciego. ¿Cómo? ¿Por dónde se peca más, hermano? Por los ojos. Por los ojos. Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Mi hermano, mi hermana, Dios es bueno. Nos ha dado muchas oportunidades en la vida, tanto para esta vida terrenal como para alcanzar promesas eternas. No desmayes, no te quedes, sigue adelante, sigue adelante. Si ya Dios te quitó esa ceguera espiritual, no puedes, mis hermanos, mirar atrás. Obstáculos que se te pueden presentar en la vida son simplemente para alcanzar otro peldaño más, para que tu fe crezca, para fortalecerte más en el Señor. Dígale: gracias, Dios. Gracias, Señor, por tu palabra predicada.